Bueno, bienvenidos a la última sesión del seminario de becarios de este semestre. En esta ocasión va a hablar Raúl Rodríguez Barrera y su práctica es un esbozo de la prueba del teorema de dualidad de Pontryagin. No sé cómo se dice. ¿No? Gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias al comité por el espacio y a todos ustedes por venir. Como les dijo, yo les voy a hablar del teorema de dualidad de Pontryagin, que es un poquito complicado de pronunciar, entonces el teorema de dualidad. Ahora, primero les pongo un poco en contexto qué es el teorema de dualidad. Cuando uno lleva un curso de teoría de la medida o un primer curso de análisis, ven, por ejemplo, que los espacios LPs son reflexivos, es decir, que son isomorfos a su doble dual, ¿no? En esencia, LP es como que su doble dual. Ahora, la idea del teorema de dualidad de Pontryagin es lo mismo, pero para grupos topológicos. Vamos a ver que para cierto tipo de grupos topológicos, estos van a ser topológicamente isomorfos a su doble dual. Y bueno, primero hay que definir qué significa un dual cuando estamos hablando de grupos topológicos. Ahora, la charla originalmente iba a ser nada más el teorema de dualidad y algunas de sus consecuencias, pero decidí agregar un poquito más. La charla se va a dividir en dos. La primera parte, que es del punto 1 al 5, es justamente lo del teorema de dualidad. Y la segunda parte son las estrellas asociadas a grupos topológicos. Ahora, para probar el teorema de dualidad, bueno, más o menos platicarles de qué trata, primero voy a hablar de un operador, que es el operador de aquí. Voy a platicarles un poquito de representaciones de grupos topológicos, el teorema de PTV, y ya con eso podemos dar más o menos dónde va la prueba del teorema de dualidad. Vale. Vamos a comenzar. El operador de phi. Antes de definir el operador de phi, necesito definir una operación, que es justamente la convolución que todo el mundo conoce de la licenciatura, nada más que aquí es sobre grupos topológicos. Dado que un grupo topológico localmente compacto y de Hausdorff, vamos a definir para f y g funciones en L1 de g, mu, donde mu es su medida de cara izquierda, la convolución, que se denota como f estrellita g, palabra t como esa integral, siempre y cuando la integral exista, y va a ser 0 en tu caso. Ahora, como comentario, para este trabajo yo siempre voy a asumir que estoy trabajando con grupos de Hausdorff, aunque no lo mencione, todo es Hausdorff, y cuando esté trabajando con grupos compactos, también aunque no lo mencione, siempre voy a asumir que los grupos tienen una medida de Hart normalizada. Que su medida de Hart sea normalizada es que la medida de Hart de un grupo es 1. Y esto se puede hacer justo porque se prueba que los grupos son compactos y solo si su medida de Hart es 1. ¿Vale? Ahora, unas cuantas propiedades que cumple la convolución. Dado que un grupo topológico localmente compacto, muy su medida de Hart izquierda, para f y g en L1 se cumple que la integral que definía la convolución va a existir casi donde quiera relativo a la medida buena variable s. Bueno, eso nos está diciendo justamente que la convolución la podemos definir solo como la pura integral, no solo por partes. Y además, si yo tomo dos funciones en L1, su convolución normal está en L1. Y la norma 1 de la convolución es menor o igual que la norma 1 de f, la norma 1 de g. Y una observación que de momento parece un tanto extraña. L1 con la suma de funciones usual, el producto como la convolución y la norma 1 es una integral. Va a tomar mucha importancia más adelante, de momento parece algo no tan. Ahora, como les decía, el teorema nos dice justamente que la convolución la podemos definir justo solo como esa integral, ya no por partes. Entonces, f convolución g valor de t es la integral de f de s por g de s menos 1 por t, y integramos respecto a la medida de Hart en la variable s. Y ahora, cuando el grupo es compacto, justamente como los grupos compactos voy a asumir que tienen medida 1, se cumple que la norma 1 de cualquier función continua, que es menor o igual que su norma 2, eso es menor o igual que su norma infinita. Bueno, les voy a denotar como c de g a todas las funciones continuas del grupo de los completos, ¿vale? Y bueno, de aquí está justamente lo que nos está diciendo, es que las funciones continuas son un subconjunto de L infinito, L infinito es un subconjunto de L2, y L2 es un subconjunto de L1. Eso bajo las hipótesis de que el grupo sea compacto, en general no pasa. Bien, ahora sí, con esa definición de la convolución yo puedo definir lo que es el operador de phi. Para phi una función continua y f una función en L1, definimos el operador de phi que va de L1 en L1 simplemente como phi valorado en f igual a phi convolución f. Este operador es muy importante, cumple de hecho varias propiedades y les voy a comentar algunas de ellas. Primero, si agarramos que un grupo topológico compacto su medida de la cara izquierda,
Para f en L2, justamente como grupos compactos, L2 es un subconjunto de elementos. Para f en L2, y phi una función continua, el operador de phi es continuo, y de hecho es un operador acotable. Su norma infinita es menor o igual que la norma infinita de phi por la norma 1. Y más aún, no solo es acotado, bajo las mismas hipótesis se puede probar que es un operador compacto. Que sea compacto nada más es que la imagen de la bola de radio 1 va a dar un compacto. Y para probar eso, como comentario, se utiliza el teorema de Arcelà-Scory, que es un teorema clásico de funcional. Además, si phi de x a la menos 1 es igual a phi de x conjugado, el operador de phi va a ser autoadjunto en L2. Bajo esas hipótesis, es compacto y autoadjunto. Y eso no se puede hacer. Bueno. Ahora les voy a platicar un poquito de representaciones de grupos topológicos. Voy a dejar tantito al operador de phi, lo retomo más adelante. Primero, pues, ¿qué es una representación? Una representación de un grupo topológico que voy a denotar como pi simplemente es un morfismo continuo de grupos que va de G en GL de B, donde B va a ser un C espacio vectorial de dimensión finita que además tiene producto interior, y GL de B denota nada más a los operadores lineales invertibles de B en B. Y como observación, la representación se va a denotar como pi, B, y la dimensión de la representación va a ser igual a la dimensión del espacio. Justo estamos trabajando con espacios vectoriales de dimensión finita. Ahora, otra definición más. Dada una representación pi, B de dimensión finita y W un subespacio del espacio sobre el cual estamos representando, vamos a decir que W es invariante bajo la representación si para cada elemento del grupo y para cualquier W en W se cumple que el operador pi de G aplicado a W está nuevamente en W. Y además vamos a decir que una representación pi, B es irreducible si no tiene subespacios G invariantes además del 0 y el espacio mismo. Vale. Otra definición. Hay como distintos tipos de representaciones. Una representación se dice unitaria si el operador pi de G es un operador unitario para cada G en G. Y ahora, justamente como estamos representando sobre operadores lineales invertibles, va a ser unitaria si preserva productos interiores. Vale. Ahora sí, un pequeño teorema. Estamos representando siempre sobre espacios vectoriales que tienen un producto interior. Sin embargo, bajo ese producto interior, no necesariamente tiene que pasar que la representación sea unitaria. Sin embargo, sí se puede construir otro producto interior de tal manera que la representación sea unitaria respecto a ese producto interior. Y es por esto que podemos suponer que siempre estamos trabajando, de hecho, con representaciones unitarias. Y bueno, una pequeña definición. Si tenemos pi1 y pi2, dos representaciones de dimensión finita de G sobre dos espacios de 1 y de 2, vamos a denotar como pi1 más pi2 la representación sobre la suma directa de los espacios sobre los cuales estaban representando, y está dada como sigue: justo pi1 más pi2 evaluado en G, y eso aplicado al vector b1, b2 es simplemente el vector pi1 de G aplicado a b1, pi2 de G aplicado a b2. Y bueno, un corolario del teorema que les acabo de mencionar es el siguiente: si G es un grupo topológico compacto y pi, B es una representación de dimensión finita, entonces esta representación la podemos escribir como suma directa de representaciones irreducibles. Esto, dicho de otra manera, justamente es que el espacio lo podemos ver como suma directa de subespacios BKs, que son subespacios G invariantes bajo la representación. Ahora, dos resultados clásicos que se ven cuando uno estudia teoría de representaciones son los siguientes. El primero es el lema de Schur parte 1. Si tenemos dos representaciones pi, B y pi', B', que sean irreducibles de dimensión finita en un grupo compacto, y tenemos una transformación lineal entre los espacios sobre los cuales estamos representando, de tal manera que pi' de G aplicado a L sea igual a L aplicado a pi de G, esto para todos los elementos del grupo, se va a tener que la función lineal que hay entre los espacios que estamos representando o es inyectiva o es cero. Y usando el lema de Schur parte 1, se prueba el lema de Schur parte 2. El lema de Schur parte 2 dice que si tenemos una representación pi, B, nuevamente las mismas hipótesis, irreducible de dimensión finita sobre un grupo compacto, y tenemos una función lineal de dB, tal que L conmuta con el operador pi de G, eso para todos los elementos del grupo, entonces L va a ser un múltiplo escalar de B. Y esto se usa para probar
un corolario que va a ser importantísimo para dar la prueba de dualidad de Turing, pero antes una pequeña definición. Si G es un grupo topológico, vamos a definir un carácter sobre G como un morfismo de grupos continuo entre el grupo y T, donde T simplemente denota el círculo unitario complejo. Y ahora el corolario importante que se sigue del lema de Schur parte 2 es que toda representación irreducible de dimensión finita de un grupo abeliano compacto está dada por un carácter. Todas las representaciones de grupos abelianos y compactos son caracteres. Vale, ahora voy a dejar un tantito las representaciones, les voy a hablar del teorema de Peter-Weyl. Para poder hablar del teorema de Peter-Weyl necesito introducir otra definición. Esto va a ser en esencia como los coeficientes de una matriz más o menos. Un coeficiente matricial de G asociado a una representación π, B va a ser una función del grupo en los complejos que es de esa forma. A G lo vamos a mapear a L de π de G aplicado a B, donde B es un elemento en el espacio vectorial en el cual estamos representando y L es una funcional lineal distribuida. Y bueno, ahora un poquito de análisis funcional. Quise incluirlo porque es un teorema clásico de la gente de análisis, el teorema de las ballestas. Bueno, nada más, justo dice que si tenemos un espacio compacto y tenemos B en su conjunto de las continuas sobre el compacto, de tal manera que sea un espacio cerrado bajo la suma, el producto, la conjugación compleja que contiene la función constante 1 y que separa puntos, entonces B es uniformemente densa en las funciones continuas. Lo quise incluir porque les digo, es un resultado clásico de análisis y me gusta bastante. Y porque lo voy a utilizar. Bueno, un pequeño limita. Si G es un grupo compacto, el conjunto de coeficientes matriciales va a ser una subálgebra de las funciones continuas cerrado bajo la conjugación que no anula los puntos de G. Si prestan atención, esto casi nos está diciendo que los coeficientes matriciales cumplen las hipótesis del teorema de Stern-Ballestas. Si uno es muy aventurado, se atrevería a decir que los coeficientes matriciales van a ser uniformemente de esas de las funciones continuas. Y justamente eso es lo que es el teorema de Peter-Weyl. Si G es un grupo topológico compacto, el espacio de coeficientes matriciales es uniformemente denso en las funciones continuas del grupo. Y bueno, nada más como comentario, para probar ese, es que se usa todo lo que he desarrollado hasta ahorita. Se usa el operador de se aplica justo que bajo ciertas condiciones es compacto y contrapunto, se le aplica el teorema espectral para operadores compactos y contrapuntos, y además se usa el teorema de Stern-Ballestas. Entonces, todo lo que se ha desarrollado hasta ahorita es para probar Peter-Weyl. Y Peter-Weyl, como tal, no es el importante en teoría. El que se usa es este corolario. Si G es un grupo compacto y abeliano, bueno, como comentario, acá para Peter-Weyl no necesitamos que sea abeliano. Pero si además es abeliano, para cada G distinto de E va a existir una representación irreducible π, B del grupo tal que G es distinto de E. Y si recuerdan, les dije que un corolario importante del lema de Schur parte 2 era que las representaciones irreducibles en grupos compactos y abelianos eran caracteres. Eso nos está diciendo que los caracteres separan puntos. Y que los caracteres separan puntos es lo que voy a utilizar realmente para poder probar. Y bueno, otro comentario. Este es un caso particular de un teorema bastante más general, que es justamente el teorema de Gelfand-Reinkow. Ese es algo que se estudia cuando uno ya ve representaciones de grupos topológicos, pero ya sobre operadores, no nada más sobre espacios vectoriales. Ahora sí, con esto ya puedo platicarles más o menos de qué va el teorema de dualidad. Ahora, como les dije, el teorema de dualidad era básicamente decir bajo qué condiciones un grupo era topológicamente isomorfo a su doble dual, ¿no? Para poder hablar de eso, pues hay que definir qué significa dual. Dado que un grupo topológico abeliano localmente compacto, lo cual voy a denotar simplemente como ALC, vamos a definir G gorrito como todos los morfismos del grupo en T que son continuos. Y bueno, observación, G gorrito es el que se conoce como el grupo dual del grupo original. Y además, bueno, con esto justamente se le da estructura de grupo abeliano a G gorrito bajo el producto de los caracteres. Pero eso nada más nos da la estructura algebraica. A mí me interesa trabajar con grupos que además tienen estructura topológica. El siguiente paso es darle al dual una estructura topológica que sea compatible con la operación del grupo y con los inversos para que sea un grupo topológico. Y además los grupos que me interesan son los que son abelianos localmente compactos en el caudal. Hay que ver que la topología que le vamos a dar
además de hacerlo grupo topológico, lo va a hacer localmente compacto y de causa. Que sea abeliano, ya lo tenemos de cajón porque el grupo es abeliano. Ahora, para dar esta topología, vamos a considerar lo siguiente. Dado que un grupo topológico localmente compacto y F un subconjunto del grupo compacto y un epsilon positivo, vamos a definir P, F, epsilon como todos los caracteres G en el dual para los cuales se cumple que para todo X en F el módulo del carácter evaluado en X menos 1 es menor que epsilon. Y esto pues claramente es un subconjunto del dual, ¿no? Son ciertos caracteres. Ahora un pequeño lema de topo, que en principio parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Si G es un grupo y U es una familia de conjuntos que cumplen las siguientes 6 propiedades, aquí la primera propiedad es simplemente la propiedad de intersección finita, y las otras 5 propiedades nada más me están diciendo que los elementos de la familia U se portan como se portan las vecindades de una topología. Si cumple esas 6, la familia XU y UX variando U en U son una base de vecindades de X que van a dotar a G gorrito por estructura del grupo topológico T1. Ahora, como les dije, yo quería darle estructura del grupo topológico de Hausdorff, no T1. Y en general, cuando uno está trabajando en topología, es T1 implica T2. Sin embargo, cuando estamos en grupos topológicos, la riqueza de la estructura algebraica sí hace que ser de Hausdorff sea equivalente a ser T1. Ahora, pues como lo esperaría, ¿no? Voy a tomar U como los PF epsilon que definí. Esos forman una base de vecindades para el carácter 1, con el cual se le da estructura del grupo topológico abeliano localmente compacto y de Hausdorff al cual. Para hacer eso, pues nada más hay que ver justamente que esta familia U cumple las 6 propiedades que decía de Witt. Ahora bien, el lema le da la estructura del grupo topológico de Hausdorff. Para ver qué es localmente compacto, eso requiere un poco más de teoría hacerlo por este camino. Está de hecho bastante complicado hacerlo por este camino, pero se puede hacer por otros caminos. Por ejemplo, pueden notar que esta topología es nada más la topología compacta abierta, y más adelante voy a retomar que sea localmente compacto, porque es bastante Entonces, bueno, con eso ya le pudimos dar al dual estructura del grupo topológico abeliano localmente compacto y de Hausdorff, que son justamente los grupos que me interesaban. El teorema de dualidad, como les dije, justamente es que bajo esas condiciones un grupo es topológicamente isomorfo a su doble dual. Tenemos que definir entonces un morfismo entre el grupo y su doble dual. Ahora, aquí hay un detalle. Antes de trabajar con los localmente compactos, se suaviza un poco y se trabaja con los compactos o discretos. Pues para los grupos compactos o discretos, la función tau, que va de G en el doble dual, dada por la evaluación, aquí lo mapeamos a G gorrito, donde G gorrito, ¿verdad?, es un carácter, es simplemente el carácter de G. Y justo, ya con esto estamos listos para ver el teorema de dualidad. Y el teorema de dualidad, para el caso compacto discreto, nos dice que es topológicamente isomorfo a su doble dual bajo el mapeo tau. Ahora, que el mapeo tau sea un morfismo, se sigue simplemente de cómo está definido, ¿no? Los caracteres son morfismos y pues, la evaluación se porta bien. Que sea inyectivo, se sigue de que los caracteres separan puntos. Todo el trabajo que hicimos de ver las representaciones, y eso nada más es para ver que esta mapa es inyectiva. Ahora, que sea continuo, se sigue de cómo se definió la topología. Esa topología está definida justamente para hacer continuas relaciones. Que sea, ¿qué me falta? Inyectivo. Que sea suprayectivo, eso sí es otra historia. Es también bastante complicado. Y de hecho, se necesitan otros 3 lemas para ver qué es suprayectivo. Son lemas, sí están complicados, pero bueno, sí se puede ver qué es suprayectivo. Y entonces, el grupo es topológicamente isomorfo. Ahora, como les dije, esto era el teorema de dualidad de Contiagin. Bueno, dice que si G es un grupo abeliano localmente compacto, bueno, ya saben, de Hausdorff, entonces el mapeo tau que definí es un isomorfismo de grupos topológicos. Y probar este también es complicadísimo, porque primero se suaviza nuevamente un poco. Se prueba una versión para grupos abelianos localmente compactos que además son compactamente generados. Bueno, que sea compactamente generado es que tiene una vecindad que se puede suponer de hecho simétrica, tal compacta, tal que su grupo generado por esa vecindad es todo.
Entonces, primero se prueba esa versión, después se tienen que probar unos teoremas de estructura de cómo se ven los grupos localmente compactos, se hacen ahí unos cocientes con ciertos grupos especiales, y también se tienen que introducir cosas de sucesiones exactas para grupos topológicos, y con todo eso ya se puede probar el teorema de dualidad. Ese es el teorema de dualidad. Como les decía, este teorema es importantísimo. Este abre toda una teoría, que es la teoría de dualidad de Poincaré, y pues por ende tiene que tener consecuencias bastante interesantes. Les voy a platicar de algunas de ellas. Primero, si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, el grupo va a ser metrizable si solo sí el dual es semicompacto. Bajo las mismas hipótesis, G es compacto y metrizable si solo sí el dual es contable. Ahora, con una definición previa, dado G un grupo topológico, un elemento G en el grupo se va a llamar compacto si la cerradura del subgrupo generado por ese elemento es compacto en el grupo. Y ahora, sin teorema, dado un grupo topológico abeliano localmente compacto de Hausdorff, es equivalente a que el grupo sea totalmente desconexo, con la condición de que todo elemento del dual sea compacto. Más consecuencias. Si G es un grupo topológico abeliano localmente compacto, el grupo es conexo si solo si su dual no tiene subgrupos compactos distintos del subgrupo trivial. Y otra consecuencia, que esa sí me pasa que viene en el trabajo original de Poincaré, por eso sí quise señalar que es de Poincaré. Un grupo topológico compacto abeliano va a ser conexo si solo si su dual es libre de torsión. Y esa en particular me parece maravillosa, porque relaciona propiedades topológicas con propiedades algebraicas que en principio no tienen nada que ver, pero sí van a hacer eso. Otro teorema, dado un grupo topológico abeliano localmente compacto, si G es divisible, su dual es libre de torsión. Si el dual es libre de torsión, sigue que NG va a ser denso en el grupo para todo N entero positivo, y además, si G es discreto o compacto, entonces G es divisible si solo si su dual es libre de torsión. Y una consecuencia más, que esta la quise poner hasta el final, porque como les dije, el teorema de Poincaré fue como que lo que hizo que explotara toda la teoría de dualidad ahí. Después probaron, este es un artículo de 1980, Chasco probó una versión de dualidad en la que sustituyó la hipótesis de ser localmente compacto por ser metrizable. Entonces también se vale Poincaré para los grupos abelianos metrizables. Además, pensando en eso, en ese mismo artículo viene este resultado. Si G es un grupo topológico abeliano y metrizable y H es un subgrupo denso del grupo, entonces sus duales son topológicamente isomorfos. Y bueno, también les quise plantear que vieran que hay preguntas abiertas en esto, que es solo la introducción a la teoría de dualidad, pero desde aquí ya empiezan a haber muchos problemas. Bajo las mismas hipótesis, pensando en la dualidad esta de Chasco, que es justamente para los grupos abelianos metrizables, si G es un grupo topológico abeliano, pero en lugar de metrizable lo cambiamos por pseudometrizable, la pregunta es si se puede valer el teorema de Chasco. Y bueno, es una pregunta abierta. Y otra más complicada. Cuando uno está trabajando con esta teoría de dualidad, como que se pueden cambiar ciertas hipótesis. Por ejemplo, localmente compacto se puede cambiar por metrizable, pero siempre pedí que todo fuera abeliano. Una pregunta es, bueno, ¿y si le quito lo abeliano? ¿Hay alguna generalización? Y con esa uno se topa con muchísimos problemas de volumen. Y bueno, con lo no abeliano sí es un área muy oscura. Hasta la fecha no se ha hecho mucho que digamos. Nada más, creo que por ahí de la década de los 80 dieron un pequeño avance. Introdujeron unas cosas que se llaman grupos cuánticos. Y está chistoso porque ni siquiera son grupos, son álgebras. Y definieron como que la dualidad ahí. Entonces, de eso nada más hay como que avances parciales, pero no hay mucho. Y bueno, la segunda parte de la charla: álgebras estrella asociadas a grupos topológicos. Cuando uno trabaja con álgebras C estrella, pues todos sabemos que un teorema pues, clásico ahí es el teorema de Gelfand-Naimark. El teorema de Gelfand-Naimark nos dice que si A es una álgebra C estrella conmutativa con el 1
y denotamos como delta de A a su espacio de funcionales lineales multiplicativas, dotado con la topología débil estrella, la transformada de Gelfand, gamma, que va del álgebra, en el álgebra de funciones continuas sobre las funcionales lineales multiplicativas del álgebra integral, y esta está dada simplemente como el mapeo, si se da cuenta, igual de lo más vale, donde hago ahorita también es una evaluación. Es un isomorfismo estrella isométrico. Y una pequeña observación es que usando el teorema de Van de Cavallo se prueba que bajo esas hipótesis las funcionales lineales multiplicativas son omega estrella compactas y de Hausdorff. Y bueno, más observaciones. Si el álgebra no tiene 1, si sigue valiendo Gelfand, nada más que hay que cambiar las funciones continuas por las funciones continuas que se anulan en el infinito. Bueno, si el álgebra no tiene 1, delta ya no sale omega estrella compacto, pero sí sale omega estrella localmente compacto y de Hausdorff. Bueno, también hay una versión no conmutativa de Gelfand. Ahora, si prestan atención, Gelfand nos está diciendo, tienes tú aquí un álgebra. Tu álgebra la puedes pensar como funciones continuas sobre los morfismos del álgebra, que son justo los morfismos aquí. Poincaré, si prestan atención, decía, tienes un grupo topológico localmente compacto radiano de Hausdorff. Ese es topológicamente se muestra su doble dual, ¿no? Son funciones continuas sobre los morfismos ahí. Entonces, como que Gelfand y Poincaré nos están diciendo lo mismo, pero uno en álgebras y otro en grupos. Y bueno, un álgebra tiene muchísimo más estructura que un grupo. ¿Por qué no pensar en que se puede obtener Poincaré a partir de Gelfand? Ahora, para eso, es que les quería hablar de álgebras estrellas asociadas a grupos. Y aquí va a cobrar fuerza la primera observación que hice. Les dije que L1 con la suma y la convolución era un álgebra de Banach. Ahora el problema es que no tiene una involución para que sea una álgebra estrella de Banach. Con esa involución, f estrella igual a f de x a la menos 1 conjugado por delta de x a la menos 1, donde delta de x es la función modular. L1 de G ya es una estrella álgebra de Banach, que contiene el álgebra de funciones continuas con soporte compacto como una subálgebra densa, y de hecho esa álgebra va a ser conmutativa si solución de Husserliana. Eso está bien interesante, y va a tener unidad si solo si el grupo es discreto. Ahora, a mí me interesan las álgebras estrella. Esto nada más va a ser una álgebra estrella, no una álgebra estrella. Hay que hacerlo crecer más, pero hacerlo crecer más presenta algunos problemas, porque para empezar no tiene 1. Si no tiene 1, no puedo multiplicar Gelfand, porque Gelfand era para álgebras con 1, pero se puede modificar un poquito. Definición: si C es una álgebra C estrella conmutativa no unitaria, vamos a definir su unificación, que se denota como C a la E, y es simplemente el álgebra original plus los complejos. Ahora, teorema. Si consideramos la unificación con la estructura usual de espacio vectorial, es decir, vamos a sumar gran entrada, y le damos ese producto, esa involución y esa norma, entonces la unificación ya es una álgebra C estrella conmutativa con 1. Y el 1 pues es simplemente de 0 a 1, ¿no? Además, bueno, otra pequeña observación, si tenemos morfismos de álgebra C estrella pero sin 1, esos morfismos sí se pueden extender a morfismos de álgebra C estrella con 1. Nada más tomas el morfismo original y el morfismo plus de la identidad de los complejos. Otra observación. El mapeo que va de las funcionales lineales multiplicativas del álgebra original en las funcionales lineales multiplicativas de su unificación, que está dado por a una funcional lineal multiplicativa M, la vas a mandar a la funcional lineal multiplicativa que a la pareja A como lambda la manda a M de A más lambda, es un homeomorfismo. Y entonces realmente cuando uno construye la unificación, aunque parece que estás ganando mucho, las funcionales lineales multiplicativas en esencia siguen siendo lo mismo, y esas son las que a mí me van a interesar más adelante. Entonces este es un homeomorfismo en su imagen, y el único elemento de las funcionales lineales multiplicativas de la unificación que no es parte de este mapeo es esa funcional lineal multiplicativa m infinito de a lambda igual a lambda. Y bueno, de aquí se puede ver justamente que las funcionales lineales multiplicativas de la unificación son simplemente la compactación de Alexandrov de las funcionales lineales multiplicativas del álgebra. Y otro teorema: si phi es un
estrella o morfismo de estrella álgebras de A en B, phi induce un mapeo continuo, voy a anotar como phi estrellita, que va de las funcionales lineales multiplicativas de B en las funcionales lineales multiplicativas de A, y que además va a ser homeomorfismo si phi es biyectivo. Y bueno, ahora sí con todo esto ya podemos dar la estructura de álgebra C estrella de B. Ahora, para dar la estructura de álgebra C estrella voy a retomar las representaciones. Justamente las representaciones las definí sobre espacios vectoriales de dimensión finita que tuvieran un producto interior y tomábamos los operadores lineales invertibles ahí. Eso se define así porque para Poincaré no necesitas más, perdón, para Peter-Weyl. Pero las representaciones de hecho se pueden definir de manera más general. Justo vimos que se puede suponer que siempre son unitarias y en lugar de representar sobre espacios de Hilbert de dimensión, perdón, espacios vectoriales de dimensión finita con producto interior, se puede representar sobre operadores unitarios en espacios de Hilbert. Ahora, pensando en eso, cada representación pi chiquita del grupo sobre un espacio de Hilbert H va a determinar una estrella representación no degenerada y unitaria pi grandota del álgebra. De hecho, está bastante interesante porque bajo estas condiciones hay una relación entre las representaciones de los grupos y las estrellas representaciones del álgebra L1. Bueno, una estrella representación simplemente es un morfismo del álgebra en el espacio de Hilbert, bueno, una estrella con morfismo. Y como les dije, acá vamos a trabajar justamente con los operadores lineales acotados, que es continua respecto a la topología fuerte de operadores, y que sea no degenerada es que existe U en H, tal que pi aplicado a F aplicado a U es igual a 0 para todo F en L1. Ahora sí, toda representación del grupo pi chiquita me va a inducir una representación pi grandota del álgebra L1 de la siguiente manera. Si F está en L1, pi grandota de F se define como la integral de f de x y de x, integramos respecto a la medida de Hart mu en la variable x. Ahora, de manera más precisa, esto lo que me está diciendo es que para cualquier u y b en el espacio de Hilbert sobre el cual estamos representando, el producto interior de pi de f aplicado a u, b es igual a la integral de f de x por el producto interior de la representación, pero del grupo, pi de x de u, b. Ahí pues nada más se está usando que son operadores y el tenemos de representación de Riesz para verlos como productos interiores. Un ejemplo para que quede más claro. Si tomamos la representación regular izquierda, la representación regular izquierda es simplemente L de X es L de X de G de Y es G de X al menos 1Y. Ahora eso se denota como L de X, justamente es como que pi chiquita de Y. Ahora para F en L1 y G en L1 intersección L2, su representación, pero ahora ya sobre el álgebra L1, pi L de F aplicada a G es esa integral. Y lo que se prueba es que de hecho eso es la convolución. Entonces, la representación de álgebras asociada a la representación regular izquierda del grupo es el operador convolución. Nada más que aquí estamos un poco más restringidos porque el primer operador era tomando una continua y como que en compactos. Aquí ya no. Pero sí se puede ver que si F y G son como ahí, su convolución está en L2 y además la norma 2 de la convolución es menor o igual que la norma 1 de F por la norma 2 de F. Y bueno, de hecho, como comentario, aquí pasan cosas muy interesantes. A partir de la representación del grupo y de la representación del álgebra, se puede construir álgebras estrella nada más mandándolas a sus respectivos BH y tomando la asignatura respecto a la norma de operadores. Esas son álgebras estrella. Ahora se pueden hacer crecer todavía más. Si en lugar de cerrar respecto a la norma de operador, cerramos respecto a la topología fuerte de operadores, esas nos dan las álgebras de von Neumann asociadas. Ahora lo que se ve es que en principio las álgebras C estrella no tienen nada que ver. De hecho pueden tener intersección parcial. Sin embargo, también se ve que sus álgebras de von Neumann son iguales. Entonces está muy interesante porque son cosas que no tienen nada que ver y al hacerlas crecer hasta las de von Neumann ya son iguales. Vale, ahora por comodidad, en lugar de poner pi grandota de L, nada más voy a poner L. L es una estrella homomorfismo continuo y intuitivo. Y ahora sí, vamos a denotar por C estrella de G al álgebra C estrella que va a estar dada por tómate L1, mándalo con el morfismo L
ciérralo bajo la norma de operadores. Eso está en los operadores lineales acortados de L2, y dado que los operadores lineales acortados de L2 sí son una álgebra C estrella, C estrella de G también es una álgebra C estrella. Y bueno, aquí hay que tener cuidado porque comenzamos con L1. A L1 se le da estructura de álgebra estrella con una involución, tiene su norma, pero acá lo estamos haciendo crecer a algo que está metido en otro lado. Hay que extender también de manera continua su involución, su norma y cómo se porta todo, pero también se puede hacer. De hecho, sí se puede hacer. Nada más quería definirles rápido cómo se define la norma. Justo tomas f en L1 y tú lo mapeas con L, ¿no? O bueno, en general como cualquier representación. Entonces la norma de pi de f, que esta se le va a denotar como norma estrellita, va a estar dada simplemente como el supremo sobre todas las clases de equivalencia de las representaciones que están en el dual del grupo de la norma lo escribí mal. Sí. Pero o sea, justo sí. Pensando en los elementos de allá, ya son como cosas que están en los BH, y justo hay que definir la norma que ya conocemos, que va a ser la norma de los operadores, y ya con eso se le da como que una norma a los elementos de acá. Y bueno, esto ya es una álgebra C estrella, y además el mapeo inducido L estrella, que va de las funcionales lineales multiplicativas del álgebra C estrella a las funcionales lineales multiplicativas del L1, es un homomorfismo. Entonces realmente hicimos crecer mucho, pero no, como que no ganamos nada en cuanto a sus funcionales lineales multiplicativas, pero eso es bueno. Ahora una definición más. Para f en L1 vamos a definir la transformada de Fourier como la función en el igual dada por f gorrito de un carácter phi igual a la integral de f de y por j de y conjugado, y vamos a integrar respecto a su medida de k en la variable y. Teorema. Usando el mapeo lambda que va del dual a las funcionales lineales multiplicativas de L1, que aquí lo manda al mapeo a la funcional lineal multiplicativa que a f lo manda a su transformada de Fourier. Ese es un homeomorfismo. Ahora, las funcionales lineales multiplicativas de L1 dijimos que tienen estructura de espacio localmente compacto. Como ese es un homeomorfismo, G tiene estructura de espacio localmente compacto. Entonces se puede ver lo que se ve desde el punto de vista de Poincaré, pero ahora desde el punto de vista de Gelfand. Ahora, observación. Por el teorema de Gelfand-Naimark se sigue que la álgebra C estrella generada por G, que ya va a ser conmutativa, no necesariamente tiene uno, va a ser isométricamente isomorfa estrella a la álgebra de funciones continuas que se anulan en el infinito sobre las funcionales lineales multiplicativas de la álgebra C estrella, ¿no? Pero como esas funcionales lineales son homeomorfas a las funcionales lineales de L1, eso va a ser isomorfo a las funciones continuas que se anulan en el infinito, pero ahora sobre las funcionales lineales multiplicativas de L1. Pero las funcionales lineales multiplicativas del L1 eran homeomorfas al igual, y entonces eso va a ser isomorfo a las funciones continuas que se anulan en el infinito sobre el igual. Y bueno, en este contexto el morfismo de Gelfand lo puse entre comillas porque Gelfand realmente nada más es como que de aquí a acá. Voy a pensarlo de acá hasta acá. F, que va del álgebra C estrella generada por G a la álgebra de funciones continuas que se anulan en el infinito sobre el igual, cumple que su restricción a L1, recuerden que L1 era lo que estaba metido densamente en esa estrella de G, esa transformada de G. Y ahora utilizando, bueno, cuando uno está en la licenciatura, por ejemplo, se prueban las fórmulas de inversión para la transformada de Fourier, también se vale aquí, utilizando ya las propiedades que se prueban para la transformada de Fourier, se prueba que el teorema de Gelfand-Naimark implica el teorema de unidad de Poincaré. Y bueno, eso era todo lo que les quería platicar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el expositor?
¿Pum? ¿No? Yo. Cuando definiste el dual de Pont, ¿De cuál del grupo? ajá, ¿por qué tanto juega que sean funciones al círculo? O sea, me parece como algo... Bueno, de hecho se define hacia los complejos, pero lo que pruebas es que todos tienen módulo 1, entonces lo puedes definir simplemente sobre el círculo. Bueno, o sea, el círculo con el producto también es un grupo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues le agradecemos nuevamente por